Bueno, seguimos con el Caminos de Sócrates, Sócrates. Invitamos a William Puentes y a Claudia. Por los caminos de Sócrates. Caminos de Sócrates, con William Fernando Puentes. Yasú, hoy en Por los Caminos de Sócrates vamos a ver a Zenón de Sitio, el creador del estoicismo. Zenón nace hacia el año 336 a.C. y fallece en el 264 a.C. en la ciudad de Sitio. Desde muy joven, Zenón había tenido contacto con la filosofía griega. Su padre, Manceas, le traía libros de pensadores atenienses que compraba durante sus viajes de negocios. Zenón ya tenía cierto bagaje cultural y sobre todo una mente suficientemente inquieta como para dedicarse de pleno al pensamiento y a la actividad filosófica. Antes de comenzar a enseñar, fue discípulo de algunos de los más grandes e importantes filósofos de Atenas. Entre ellos encontramos a Estilpón de Mégara y el cínico Crates de Tebas. De sus enseñanzas transmitidas por escrito se conservan algunos fragmentos, entre ellos los de La vida según la naturaleza y las pasiones. En estas obras hacen referencias a dos de los pilares básicos del estoicismo. Por un lado, el vivir en consonancia con la naturaleza, y por el otro, el control constante de las pasiones, para que los actos humanos tengan como única guía la razón, el único camino para la virtud. El creador del estoicismo. Zenón no quedó muy convencido de las enseñanzas de sus maestros. Por eso, y con el bagaje acumulado, diseñó su propio sistema filosófico, que empezó a impartir bajo un pórtico en la ciudad de Atenas y que recibió el nombre de estoicismo, el cual se estableció bajo tres principios. El primero es el arte del buen vivir. La escuela estoica rechazaba todo tipo de trascendencia y metafísica. Para el autor, el llamado arte del buen vivir debía centrarse en la lógica, la ética y la física. La lógica era la manera de defenderse y filtrar lo que procede del exterior de la mente humana. Por su parte, la física era la propia estructura de la filosofía, mientras que la ética era el objetivo de la existencia. Para Zenón, el objetivo último de la vida era alcanzar la felicidad, teniendo claro que el hombre forma parte de una comunidad. Así, la naturaleza lleva al ser humano a amarse a sí mismo y a los demás, conservándose y conservando al mismo tiempo. Por este motivo, la escuela estoica rechaza cualquier diferencia entre los hombres, ya fuera por nacimiento o por riqueza. Para ellos, todos están capacitados para alcanzar la virtud, siendo libres por naturaleza y no esclavos. Como segundo principio, tenemos el conocimiento. Los estoicos no evitaron entrar en algunos debates corrientes en la filosofía griega, como la esencia del ser y del mundo exterior. En este aspecto, se posicionaron entre los que pensaban que todo conocimiento se adquiría a través de los sentidos. Estas sensaciones que se reciben acaban formando una representación del objeto percibido. De acuerdo a sus enseñanzas, esto implica que el ser humano no nace con ideas innatas, todo llega del exterior. Aunque el hombre debe permitir que la representación se fije en su interior, es así como se capta intelectualmente la idea del objeto. Por último principio, tenemos la felicidad. De acuerdo con Zenón, la mejor manera de alcanzar la felicidad es evitar las pasiones, los odios y las contrariedades. Para eso, se debe vivir sin esperar nada especial de la vida, dejándose conducir por el destino, cultivado por estos principios. Primero, vivir en armonía con la naturaleza. Zenón enfatizó la importancia de alinear las acciones de uno con el orden natural del universo. Segundo, control de las pasiones. Enseñó la necesidad de dominar las emociones para actuar de manera racional y virtuosa. Tercero, influencia del entorno externo. Zenón creía que los individuos debían mantenerse firmes ante los desafíos externos, centrándose en la virtud interna. Y cuarto, conexión con el orden divino. Destacó el concepto de aceptar la voluntad divina y seguir las leyes universales que rigen la existencia humana. Ahora veamos algunas de sus anécdotas. El padre de Zenón era mercader de la isla de Chipre, en la ciudad de Sitio. Zenón siguió los pasos de su progenitor y se dedicó al comercio,
pero la pérdida de todo un cargamento valiosísimo al naufragar el barco que lo transportaba los llevó a la ruina. Para muchos biógrafos, este es el punto de inflexión que marca el inicio de su trayectoria filosófica. La mayoría de las fuentes señala que vivió hasta los 98 años, aunque la manera en que murió es confusa. Algunos textos aseguran que el sabio se suicidó, aunque puede que esto sea solo un añadido a su vida muy del gusto estoico, puesto que el suicidio era bien visto para los seguidores de esta corriente. Según escritos de algunos de sus discípulos, Zenón se distinguía por no ser nada elitista a la hora de enseñar. Cualquiera era libre de acudir y escucharlo, sin importar su condición social ni cultural. Ahora veamos las frases más famosas de Zenón. Un mal presentimiento es una conmoción de la mente repugnante a la razón y en contra de la naturaleza. El pensamiento debe ser más fuerte que la materia y la voluntad más poderosa que el sufrimiento físico o moral. Recordad que la naturaleza nos ha dado 2 oídos y una boca para enseñarnos que vale más oír que hablar. Y para que reflexionemos, ninguna pérdida debe sernos más sensible que la del tiempo, puesto que es irreparable. Hasta la próxima, amigos.